Y Laura, veo que este libro es fruto, tú lo has comentado ya en todas las entrevistas, que tiene como trasfondo o ha servido de inspiración esos viajes que hiciste, que yo desconocía, esos viajes que hiciste con Médicos Sin Fronteras. ¿Cuándo ocurrieron esos viajes y cuál era tu misión en esos viajes? Mira, la novela es una novela de ficción, ¿cierto? Sí. Y básicamente es una historia de amor, son dos historias de amor que corren paralelas. Y tienes razón, la base son una serie de viajes que hice con Médicos Sin Fronteras, el primero hace como unos 10 años y luego he ido haciendo a lo largo del tiempo, en realidad solo se pararon por la pandemia, pero el libro está basado en dos de esos viajes en particular, uno a Yemen y otro a Etiopía y la frontera de Somalia que no pudimos entrar. Fue a lo largo del tiempo, la novela me tomó por lo menos 7 años hacerla, porque fue la investigación de los viajes, pero también todo el montón de lecturas que hice rastreando la pista de la reina de Saba en todos los que habían estado obsesionados con ella. Y esos viajes, me preguntas, ¿para qué me llevaron? Ellos llevan escritores a sitios donde hay un conflicto enquistado y donde la prensa ya no pone atención porque lleva tanto tiempo que ya no es noticia. Entonces llevan escritores, un muy buen fotógrafo para darle visibilidad. De hecho, esos reportajes fueron saliendo en el país. Ajá, sí, está viendo alguno. Pero fíjate que me llama la atención que acuden a escritores para dar visibilidad a algo que ya el resto de la sociedad normaliza, que creo que es lo mismo que está ocurriendo con la guerra de Ucrania, que al principio todos nos echábamos la mano a la cabeza, pero ya vemos las noticias y decimos, vale, hay una guerra ahí. Se termina normalizando estas cosas. Claro, tremendas tragedias que a la larga se vuelven tan largas que se normalizan. Pues yo soy de un país que vive en guerra, una guerra que no cubre a nadie, que tiene cientos de muertos. Pero sí, lo de los escritores ayuda. Fue un proyecto muy bonito. Llevaron a Vargas Llosa, lo llevaron al Congo. Estuvo Juan José Millás, no sé en dónde, Sergio Ramírez fue a Haití, Martín Caparrós estuvo en Palestina. Fue como todo un proyecto muy bonito que hicieron. Yo ya después, fuera del proyecto, seguí yendo con ellos a la India. Estuve en México en varios de sus misiones, en Colombia también. En Grecia estuve con ellos en la isla de Lesbos, en los campamentos de refugiados sirios. Así que sí. Fíjate que a veces he hablado con algún cooperante o he escuchado alguna entrevista de algún cooperante que dicen que cuando se viven estas experiencias su vida cambia radicalmente y empiezan a ver la vida de otra manera. No sé si a ti se ocurrió igual al ver estos campos de refugiados donde la gente vive allí hacinada y... Marisa, lo que pasa es que yo vengo de un país donde esa es la cotidianidad. Eso es cierto. Entonces tampoco es nuevo para mí. Yo he vivido toda la vida reportando eso, muy metida en política. Fui comisionada de paz, entonces ahí tenía que andar viendo los bombardeos, las masacres. Claro. Así que para mí como colombiana, desde luego sigo sintiendo el mismo horror. Nadie se acostumbra a una cosa tan feroz, pero no es una cosa que a mí me espante, porque pues la he convivido con ella. Y partiendo de esta realidad que estás comentando, de estos viajes, ¿cómo haces para componer la escritura de ficción? Porque me has comentado que obviamente es una novela de ficción, aunque te inspira en esos viajes. ¿Cómo articulas realidad y ficción? Mira, Marisa, lo que pasa es que aparte de ser tierras con esta tragedia humanitaria, pues es territorio de las 1001 noches, es decir, ahí bullen las leyendas también, eso está vivo. Las mismas mujeres migrantes te lo dicen ellas, soy descendiente de la reina de Saba, o sea, ellas la sienten como propia. Para mí fue muy revelador como esa esquina en la que se toca la realidad, se toca con el mito, porque ellas la sienten así. Se dan situaciones muy extrañas, por ejemplo Rambo, que estuvo en el sur de Yemen, en Adén, como traficante de armas. En un determinado momento arma un cargamento de armas en Etiopía
y sube por el desierto buscando al comprador. Y el comprador resulta ser el rey Menelik II, que se reclama hijo de la reina de Saba y de Salomón. Entonces, a cada rato sucedía eso, como el mito se entrelaza con la realidad. Y yo pensé, este es terreno fértil para la literatura. Si yo anclo la historia acá, puedo disparar tanto para una línea, digamos, realista, donde se hable de la actividad de los médicos. A mí siempre me ha encantado la medicina, así que me meto mucho con las operaciones, con los heridos, con los partos. La novela tiene mucho de eso, pero por otro lado también podía agarrar la otra línea, la línea mítica, y desarrollar el mito un poco como me pareciera, porque creo que los mitos están ahí para que los retomemos y los hagamos, y si no se petrifican y se mueren. Sí. Entonces hay dos historias de amor que marcan la estructura de la novela. De esas historias hablaremos, pero fíjate que yo leyendo tus novelas, ya he leído bastantes, la denuncia de las injusticias o de los dramas humanos funcionan mejor a través de la literatura que del periodismo. Yo creo que son dos vías para hacerlo. Lo que pasa es que con la literatura primero hay una cuestión de extensión y después puede reflejar mucho mejor un mundo más complejo. Entonces en el periodismo se corre el riesgo de presentar un poco cifras, ¿cierto? De presentarla de manera demasiado escueta, no las historias humanas que hay detrás. Y además las historias de valor enorme, la aventura que también hay en eso de agarrar tus hijos y tus enfermos y echártelos por el camino con una mano adelante y otra atrás. Entonces hay un temple enorme que muchas veces se olvida cuando haces solo la denuncia. Hay una aventura, hay una búsqueda de futuro. Bueno, la humanidad durante mucho tiempo fue una humanidad en el camino. El sedentarismo es un fenómeno relativamente reciente, y yo creo que como van las cosas, con la crisis ambiental, con la amenaza atómica, ahora con la guerra, es probable que el futuro de nuestros nietos vuelva a ser un futuro en el camino, buscando dónde, como fue durante mucho tiempo. Sí. Al principio, ¿no? Buscando dónde asentar y una vida mejor. Lo has dicho antes, esta novela te ha llevado 7 años. He leído en algún sitio, imagino que será así por las fechas, que esta novela empezó a gestarse incluso antes de Los Divinos. Gracias. Sí, mientras la estuve escribiendo publiqué 2 libros. Publiqué Pecado y publiqué Los Divinos. Porque era tanto lo que había que meter ahí. Porque además investigué el rastro de la reina de Saba a través de la gente que escribió sobre ella, buscándola en distintos niveles, no solamente allá sobre el terreno, digamos, en la realidad concreta y real, sino también quienes elaboraron sobre ella, quienes deliraron con ella. Y era tanto lo que había que meter. Más una sensación que tú tienes ahí en Yemen es que los tiempos se yuxtaponen, no hay esa división clara de pasado, presente, futuro que aquí sentimos tan marcada. Allá el tiempo como que se diluye en la inmensidad de ese desierto, y en ese tiempo sin tiempo. Yemen es un país donde no llega nadie hace mucho tiempo. Llegan las bombas que le tiran de arriba las potencias que lo atacan, supongo que con fines de saqueo, como son siempre esos ataques. Y yo quería que la novela jugara un poco con esa indeterminación de los tiempos. Entonces, era mucho lo que había que manejar. Y a veces llegaba un momento en que yo sentía, se me desbordó, no puedo, no tengo cómo. Ahí paraba y me embarcaba en otro libro. Y después como que me jalaba otra vez. Además, claro, cuando te vas a hacer reportajes tienes un compromiso con la gente. Si yo esta historia tengo que contarla, se los debo a las personas que de alguna manera me la contaron, ¿no? En Canción de Antiguos Amantes narra la historia de Bosmutas, un joven escritor que está fascinado con la figura de la reina de Saba. En la búsqueda de la reina se traslada a esos países que ocupaban el territorio del reino de Saba. ¿Por qué ese mito ha despertado tanto interés, tú lo has comentado, en intelectuales, en escritores? ¿Por qué? Pues es muy interesante, para empezar, porque figura en la Biblia en un par de párrafos, pero figura por una razón
por la cual no figura ninguna de las otras mujeres que están ahí por santas o por putas o por vírgenes. Ella está ahí porque era una mujer sabia, era una mujer muy poderosa. Ajá. De hecho, en tiempos bíblicos, Israel era apenas una tribu de pastores guerreros. Sí. Y el reino poderoso era el de Saba, porque ellos tenían la mercancía que era la más preciada y la más costosa, además, que era el incienso. Ajá. Del olíbano. ¿Y qué se sabe de la reina? Porque yo estoy mirando, bueno, he leído algunas cosas sobre ella, pero no hay todo... Tú también fabulas mucho sobre la reina en la novela, ¿no? Sí, yo me la inventé como me parecía, se llama Pata de Cabra. Lo primero que hice fue que le quité el reino, está desheredada, no tiene trono, no tiene corona, es coja. Pienso que para eso están los mitos, para que los hagamos de cualquier manera. Claro que, por ejemplo, mi Pata de Cabra, que es coja, y como a medio camino entre humana y animal, entre viva y muerta. De todas maneras son cosas que fui recogiendo de la tradición. Por ejemplo, eso de esa leyenda de que tenía algo raro en las piernas, que tenía un pie dañado, o que eran las piernas muy peludas, también están en las leyendas, o de pronto que eran la entrepierna, como los genitales, que tenía algo raro, posiblemente haciendo alusión a una tradición que quizás sea muy vieja de mutilación genital femenina. La cosa es que, por ejemplo, en Francia, antes de Carlomagno, hay una tradición de reinas levemente históricas y un poco míticas, que se llaman las pies grandes, que eran patas de ganso, tenían una pata de ganso. Es una tradición muy viva en Francia, que se empata pues con esta tradición de la reina de Saba como alguien con un problema en un pie. Entonces, de las veces que aparece en mi novela, porque aparece además en distintas personas, no es una, ella, por lo menos Vos Mutas, el narrador, la vive viendo en todas las mujeres que se le atraviesan, él la ve ahí. Y siempre son cojas. Si tú ves, hay un rasgo común en las mujeres que aparecen, es que son cojas, que me llamaba mucho la atención, además, que fueran caminantes y recorrieran esas distancias infinitas con esa dificultad adicional, ¿no? Como una contradicción que era llamativa, que fueran tan caminantes y que al mismo tiempo fueran cojas. ¿Por qué el nombre del personaje del narrador? Que estaba leyendo que significa buey mudo. ¿Por qué llamarlo así? Mira, porque, bueno, el narrador es un muchacho un poco perdido, digamos, en el mundo. Ha salido de un monasterio donde hace huérfano él, donde hace sus primeros años y donde se vuelve un gran estudioso de Tomás de Aquino. Y vive con la obsesión de la reina de Saba, ¿no? Como enamorado de esa mujer de mujeres que las reúne a todas las mujeres inalcanzables de su vida, empezando por su madre, que se le muere cuando está muy joven. Sí. Y Patti Smith, que él se la pasa oyéndola. Para él nunca es muy religioso porque su madre tampoco lo era, entonces él, desde que está en el monasterio, le reza a la Patti Smith, que su música le parece más evocadora, digamos, que los salmos. Y estudia a Tomás de Aquino hasta que un día en la biblioteca del monasterio tiene como una revelación cuando encuentra que en textos apócrifos a Santo Tomás, especial rigor de su pensamiento racional con el que construyó toda la doctrina de la Iglesia, en un momento dado, además eso sí está como registrado en los textos más oficiales, cuando iba por la mitad de la Suma Teológica, que es su gran mamotreto, dijo: no escribo más, todo lo que he escrito hasta ahora es paja, no sigo. Y la leyenda sigue que lo hace porque se le aparece la reina de Saba en la forma de una sabiduría que viene por el lado del amor y no tanto por la razón. A ella siempre se la ha asociado, digamos, en alquimia. Ella es un personaje importante en la tradición alquímica y está asociada con la iluminación, con la revelación, con el conocimiento, y asociada con el sol naciente. La aurora consurgens, el sol que nace por oriente, o sea, como ella proviene de oriente.
Entonces en ese momento él arranca a buscar a la reina de Saba, pero como es también grandote, así un poco pesado, sus alumnos o sus compañeros del monasterio le dicen, como dijeron de Santo Tomás al principio, como era tan grande y tan callado, le decían el buey mudo, vos mutas en latín. Entonces él toma el nombre de su maestro. Y a mí me llamaba mucho la atención que fuera mudo, metafóricamente, que fuera mudo el que está contando. He estado leyendo estos artículos que tú has comentado antes, los del país, algunos también que se publicaron en la web de Médicos Sin Fronteras, hablando de tus viajes a esos países. En ellos se hablan de las mujeres de Yemen, de Etiopía, de Somalia, y dice textualmente, se habla de ellas como las descendientes de la reina de Saba, mujeres que huyen de la guerra, del hambre y el odio, en lugares donde la situación es desoladora y la atención médica casi inexistente. Este es un libro que habla de mujeres migrantes. ¿Y los hombres? Los hombres también aparecen, está el narrador, ¿sí?, que es el que la busca, el que la encuentra en todas las mujeres que ve. ¿Sí? De él depende una de las dos historias de amor de la novela, ¿sí?, la mítica y la real. ¿Sí? Y luego hay figuras de varios médicos también allí. Hay un médico catalán que se llama Pau, que juega también un papel. Hay una figura masculina que a mí me encanta, que es en la novela se llama Mirza Hussain, y es mi abuelo. Una historia de las muchas cosas muy extrañas que me pasaban durante la escritura de esta novela. Imagínate que mi abuelo era escritor, dejó publicados varios libros, además íntimo amigo del sabio catalán de García Márquez. ¿Te acuerdas que hay un sabio catalán? Publicaban juntos revistas y tal. Bueno, y yo tengo la mitad de la biblioteca de mi abuelo, la tengo yo aquí en Barcelona. Y me traje una caja donde estaban cosas inéditas suyas. Yo no la había abierto. Estaba yo en medio de la escritura de la novela y me avisaron que había humedad en el depósito donde tenía la caja. Entonces me fui, la saqué y por pura curiosidad la abrí. Me pongo a mirar y ahí que encuentro un manuscrito inédito del abuelo que se llama En el nombre de Alá y que sucede en Yemen. Y es una cosa extrañísima, porque que yo escribiera sobre Yemen ya era altamente improbable. Ahora el abuelo, ¿por qué el abuelo escribiendo sobre Yemen? Y el personaje que lo utiliza se llama Mirza Hussain. Está incompleto, digamos, es un manuscrito, no está la novela completa, pero tiene unas partes muy lindas, muy rítmicas, y entonces lo metí en la novela, y él dice parte de las cosas que tiene el abuelo Enrique escrito en su texto. Al final yo digo, Mirza Hussain es el abuelo Enrique Restrepo, sí, lo veo en manuscrito inédito, así que aparece al final. Sí, fue de las cosas estupendas que me pasaron. Entonces, en la misma novela, te lo iba a preguntar ahora, pero tú mismo me lo estás contestando, en la novela que es de ficción, pero tú vas intercalando cosas, episodios, situaciones que te han ocurrido. Bueno, tomas esta historia del manuscrito de tu abuelo, pero también de vivencias que has vivido, que has tenido en estos viajes, ¿también las incorporas a la novela? Claro, digamos, todos los episodios de Médicos Sin Fronteras tienen un trasfondo de realidad. ¿Sí? Hay, por ejemplo, un episodio de un parto muy, muy brutal de una muchachita que ha sido violada. Y bueno, todo aparece como contado por voz muta, ¿cierto? En realidad, ese parto me tocó a mí en Etiopía. Fue duro por muchísimas razones y yo estuve ahí, porque salen las camionetas en lo que llaman el outreach, que es buscando a la gente que está problemada por los caminos, ¿no? Y entonces recogimos a esta muchachita y el parto fue brutal y yo estuve ahí delante presenciando todo el tiempo. Por fin llegamos a un puesto de salud donde la pudieron ya atender propiamente y eso duró como 4 horas más. Yo estuve ahí parada. Y cuando ya nació la criatura, y la alegría, la madre, la niñita que estaba pariendo estaba viva, la criatura viva, y todo el mundo es un alivio, y a mí se me aflojaron las piernas. Me fui para el piso, no pude más. Ahí me sostuvieron, me llevaron afuera, me sentaron donde había una baranda así, y abrí yo los ojos, esto en Etiopía, y estaba era pura zona cafetera.
con los cafetos de verde oscuro y las palmas que ponen para darle sombra en verde claro, y la tierra así onduladita. Y era idéntico a Colombia, entonces estaba pegando el sol muy lindo sobre la plantación. Y para mí fue como lo que te decía, de alguna manera para mí no son realidades extrañas, ¿no? Ya estás acostumbrada a esa vivencia, sí. Sí. Entonces, así más o menos, son cosas que vivimos y que están transcritas ahí como parte de la ficción, pero claro, tienen mucho que ver con, por ejemplo, la figura de Sarabaira, la figura femenina, esta partera somalí, pues está muy basada, también ficcionalizado, pero en lo que me contaba nuestra guía. Ajá. Que era una partera somalí. Ella fue claro, ese es el otro personaje de la novela, digamos, la pareja, entre comillas, pero la novela habla, no podemos olvidar del amor que abunda en el texto, un amor que ya vemos a través de este título tan poético. No sé si nos quieres decir algo más con el título. Mira, para mí era importante que fuera una canción, por lo que te digo, que si bien desde luego en la descripción de la realidad durísima del destierro y del desplazamiento, también hay el arrullo de la música, de la aventura, de un cierto canto de esperanza que hay en la fuerza de esas mujeres que, tú sabes, no van a parar. Quizá ellas no lleguen, pero ellas saben que sus hijos llegarán algún día a donde la vida sea posible. Y también pensaba yo no, el eco que yo oigo, pese a esta situación de fin del mundo, no es el apocalipsis, sino es el cantar de los cantares, que es como el más bello texto sobre el amor cósmico que se ha escrito nunca. Por eso la novela es repetitiva, reiterativa, tiene como unos estribillos que me gusta a mí que suenen musicales. Y por eso le puse canción y de antiguos amantes, porque quería hacer énfasis en lo que es la estructura de la novela, que son las dos historias de amor. Y también porque cuando tienes experiencia con tus mayores, cuando pierden la memoria, lo último que se olvidan son las canciones. Sí, es cierto. Se queda la canción, entonces pensé, es lo último que se olvida. Quizá si la raza humana está transitando por el último trecho, dada la crisis ecológica, la inminencia de las hambrunas y bueno, todo esto que estamos viviendo, la plaga, es posible que lo último que quede resonando en nuestras conciencias y en nuestras memorias sea alguna canción. Los mayores, me ha recordado a los últimos días de mi madre, que mi madre le decía la primera frase de una canción y la rememoraba entera. Sí. Es curioso eso, cómo funciona la mente, ¿eh? Curioso, y se acuerdan de canciones de la infancia, sí, de canciones que cantaban sus padres y sus madres. Se revive una memoria arcaica de la música que es muy interesante. Entonces yo pensaba, yo quiero que el libro suene o resuene con un eco de canción, porque es la historia de estas mujeres que seguramente la traen a lo largo de los siglos, que debe estar sonando ahí en su caminar. Antes te leía la cita del artículo que ellas hablan de estas mujeres como las descendientes de la reina de Saba. ¿En qué manera influye el mito sobre estas mujeres migrantes que caminan largos kilómetros? Mira, yo creo que la importancia de poner un mito como sustento, como fuste de una historia, tiene que ver con que tú puedes leer texto y pensar, eso es una historia exótica de una tierra lejana, ¿cierto? Yo como colombiana lo sé, que tú escribes y cuando el libro viene por estos países más desarrollados, no, esto es una cosa para allá, esa gente lejos que a mí no me toca. Sí. El mito es universal. Entonces vincularlas a un mito les da vigencia como parte no de una tribu extraña, sino como parte de la humanidad. Por eso para mí era importante vincularlas, ¿me entienden? No es una cifra, no es cualquiera, no es una desconocida de la que tú no le sabes el nombre ni le has visto la cara. Ella está vinculada a un mito que tú como lectora conoces desde niña. Laura, tú eres una mujer que siempre ha estado muy comprometida con la actualidad, muy vinculada a la política. En tus libros, cuando leemos tus novelas,
la literatura, el objetivo primordial, principal que tiene es el entretenimiento del lector, pero en tu caso, por ejemplo, como en el caso de muchos otros autores, va más allá, porque yo creo que tus novelas son un vehículo para hacer reflexionar al lector sobre aquellos temas que nos rodean y que a lo mejor no nos paramos a mirar con detenimiento. Pero ¿no ese es el objetivo de todo autor? No siempre. Aunque te esté hablando de sí mismo, también te está mostrando aspectos de su subjetividad. Yo creo que finalmente la literatura siempre es un llamado de atención sobre algún rincón de la humanidad que de pronto no ha recibido suficiente iluminación y que la sacan a luz. Lo que pasa es que a mí me interesa mucho lo colectivo. Entonces siempre busco, digamos, personajes individuales para darle carácter de novela, ¿cierto? La novela tiene que tener protagonistas claramente identificables para el lector y con quien el lector se puede identificar. Pero las historias colectivas a mí siempre me han llamado mucho la atención, me apasionan, voy a los lugares, miro, investigo. Yo siento como una profundísima admiración por el ser humano. Por las mujeres en particular, sí. Su fuerza, su dignidad, no tanto como que quiera describir su tragedia o denunciar eso, más bien lo que me llama a mí la atención es buscar la dignidad que hay en el ser humano pese a las circunstancias tan duras. Ya te entiendo. Y que tantos años que llevas escribiendo, que llevas publicado tantas novelas, ¿todavía sigues aprendiendo el oficio o ya te conoces la lección? No me la conozco nada, por eso me cuesta tanto trabajo. Yo creo que cada tema tiene su género, su forma de escribir y que hay que buscarla, que no te puedes repetir porque estás violentando el propio tema. Eso a veces para los editores es complicado porque yo cambio mucho, entonces a ver con qué salió esta vez. Pero siempre pienso, si yo me aburro, ¿cómo se irá a aburrir el lector? Hay que renovar esto, de todas maneras, buscar una forma nueva de contar, como abrir territorios, forzar un poco las fórmulas que ya están ahí para buscar nuevos caminos. Entiendo que no siempre es fácil, pero creo que lo impone, que cada tema viene con, así como dicen que cada niño viene con su pan debajo del brazo, cada tema viene con su género debajo del brazo que implica una búsqueda. Muy bien, Laura, pues un placer estar contigo, un placer tenerte aquí, volver a leerte y nada, espero volver a verte con la próxima novela, si es posible, pronto. Sí.